Leo, siéntate. Porque lo que las cartas me mostraron de él hoy es demasiado. Este hombre estaba viviendo una vida, pero una cosa, y tú no tenías ni idea de la mitad de lo que estaba viviendo. Y la torre le cobró todo, todo. Déjame contarte cómo está ese hombre ahora mismo. Dale like si estás lista para el chisme completo que te voy a dar hoy. Leo, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal. No importa cuándo tú la estés viendo. Si llegaste a este video hoy, mañana, dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Y si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. Las cartas de hoy llegaron con todo, con el chisme que nadie te contó, con la vida que él estaba viviendo mientras tú dabas lo mejor de ti. Y yo lo voy a decir todo, sin filtros, sin suavizar, con todo el picante que tiene. Quédate hasta el final, porque lo que el tarot revela al final de la lectura te va a mostrar exactamente dónde está él ahora mismo y por qué te busca. Leo, empecemos por el principio. Este hombre es desesperante. Desesperante, pero de verdad. No de la forma en que uno se desespera con alguien que ama. De la forma en que uno se desespera con alguien que no sabe lo que quiere. Que hace una cosa y dice otra, que promete y no cumple, que aparece y desaparece sin explicación, que tiene comportamientos que no tienen lógica, que te hace reaccionar de formas que tú misma no reconoces. Las cartas me muestran a un hombre que vive en el caos y que arrastra a todos los que están cerca de ese mismo caos. Y lo más fuerte de todo es que él mismo no lo ve. Vive en ese desorden como si fuera normal, como si así fueran las cosas, como si no hubiera otra forma de vivir. Leo, cuando tú eras el freno de ese caos. Tú eras la que lo ponía en orden. Tú le dabas una estructura. Tú como que lo alineabas, la que lo hacía funcionar. Y sin ti, el caos ahora no tiene freno. Se está desparramando por todos lados. Escribe presente si él también te hacía reaccionar de formas que tú no reconocías. Pero espera, mi amor. Porque lo que viene ahora es el primer gran chisme, la primera bomba de esta lectura. Este hombre hacía llamadas de madrugada, Leo. Las cartas me lo están mostrando y tú lo estás mirando sin rodeos. Llamadas que tú no sabías. Mensajes que llegaban después de la medianoche. Conversaciones que ocurrían cuando todo el mundo dormía. ¿Pero con quién? Las cartas no me dan un nombre, pero me dan algo peor. Me dan el patrón. El patrón de un hombre que tiene una vida nocturna, una vida paralela, que existe en las sombras. Que existe cuando las luces se apagan. Esa carta me habla de conexiones que no deberían de existir. De situaciones que se manejan en secreto, a oscuras, oculto. De un hombre que de día puede padecer una cosa y de noche es completamente otra. Leo, mientras tú dormías confiando en él tenía el teléfono activo. Tiqui, 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 tiqui. Tenía conversaciones activas. Tenía situaciones activas que tú no conocías. Y esa vida nocturna que él llevaba, esa parte del caos que lo tiene donde él está ahora. Dale like si el oráculo acaba de confirmar lo que ya sospechabas. Y esto que viene ahora, agárrate, porque esto es el corazón del asunto. Aquí es que todo se prende. Leo, mira, este hombre tiene ciertas adicciones y las cartas me lo dicen directo. No como rumor. No como posibilidad. Esto es algo real. Hay sustancias en su vida. Alcohol, pastillas,
hojitas, vamos a decir. Algo que usa para él escapar, para no sentir, para no enfrentar lo que él tiene enfrente. Y esas adicciones, ese escape constante, son parte de por qué su vida se convirtió en lo que es ahora. Porque cuando usa algo para escapar, los problemas no desaparecen, se van acumulando, se van multiplicando. Y un día, más adelante tú te vas a dar cuenta, todo explota de una vez. Esto explica muchas cosas. Explica los cambios de humor que quizás viste, muchas cosas que viviste, las promesas que no se cumplían, la inconsistencia, la persona que veías a veces brillante, carismática, llena de vida, y las personas que veías otras veces ausente, perdida, inalcanzable. Eso eran las adicciones hablando. Eso era él huyendo de sí mismo y de lo único real que tenía, que eras tú. Escribe claro si esto explica el comportamiento que nunca entendiste. Pero el oráculo no se quedó ahí, no ha terminado. Porque lo que viene ahora, esto sí que me dejó a mí sin palabras. Leo, las cartas no mienten. Y esta carta es la más directa de todas. Este hombre estaba en situaciones, digamos así. Situaciones que van mucho más allá de lo que tú te imaginas. Situaciones grupales. Situaciones donde los límites que una persona normal tiene, este hombre los cruzó hace mucho, pero mucho tiempo. Swinging. Situaciones en grupo. Una vida sexual que no tiene nada que ver con el compromiso, con la lealtad, con el respeto a quien lo quiere de verdad. Y todo eso, todo ese mundo en el que él andaba, coexistía con lo que tenían tú y él, o desde que ya tú no estás, él se decidió a vivir de esa manera. Leo, sé que esto duele escucharlo. Sé que quizás una parte de ti no quería saber hasta qué punto llegaba. Pero las cartas hoy decidieron que sí mereces saberlo. Que mereces la verdad completa. No a medias. No suavizada. La verdad. Porque con la verdad completa, tú puedes tomar decisiones desde un lugar real. No desde ilusiones. No desde lo que él te dejó que tú creyeras. Dale like si sientes que mereces saber la verdad sin filtros. Y la última carta del oráculo. Esta cierra el cuadro completo de todo. Leo, todo lo que el oráculo mostró hoy tiene una raíz, una sola raíz. Este hombre tiene una adicción real. No es que disfrute de la vida. No es que sea libre y espontáneo. Es una adicción real que lo controla, que toma decisiones por él, que lo lleva a situaciones que después lamenta, que destruye todo lo bueno que tiene en su vida, incluyendo lo que tenían ustedes dos. Esta carta me habla de alguien que busca constantemente, que nunca está satisfecho, que siempre necesita más estímulo, más situaciones, más personas. Y en medio de toda esa búsqueda constante, hay un vacío enorme que nunca se llena. ¿Sabes qué es ese vacío? Es la conexión real, la intimidad emocional verdadera, el amor que no se puede comprar ni conseguir en una noche. Eso es lo que él no tiene. Eso es lo que buscaba contigo. Eso es lo que perdió cuando te perdió a ti. Y ahora, en medio de todas esas adicciones, en medio de todo ese caos, ese vacío es más grande que nunca, porque tú no estás para llenarlo. Escribe, veo, si ahora entiendes por qué él nunca podía estar satisfecho. Leo, el oráculo lo dijo todo. Desesperante, llamadas en la madrugada, adicciones, situaciones que no tienen nombre decente.
una adicción sexual que lo controla. Este es el hombre. Esa es la vida que estaba llevando. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a mostrar algo más. Lo que le pasó cuando todo esto explotó en su cara. ¿Y por qué te está buscando a ti? La primera carta del tarot, la torre. Y esta carta no necesita mucha explicación. La torre es un derrumbe, literal. El momento en que todo lo que se construyó sobre bases falsas cae de golpe, sin aviso, sin misericordia. Y eso es exactamente lo que le pasó a él. Toda esa vida que él llevaba, todas esas situaciones, todas esas adicciones, todas esas noches, llegaron a un punto de quiebre. Y la torre se lo llevó todo, la imagen que tenía, las situaciones en las que andaba, las personas que lo rodeaban, todo lo que construyó sobre mentiras se cayó. Y quedó parado entre los escombros, solo, mirando lo que quedó. Y en medio de esos escombros solo hay una persona a la que él quiere llamar. Una persona que lo conocía de verdad, que lo quería de verdad, que no estaba ahí por todas estas situaciones, sino por él. Y esa persona, Leo, ¿eres tú? Escribe presente si sientes que su mundo se está derrumbando. El paje de copas. Leo, esta carta me emociona para ti, porque en medio de todo ese derrumbe, en medio de todos esos escombros, hay un mensaje que viene hacia ti. El paje de copas es el mensajero del corazón, el que llega con algo tierno, con algo vulnerable, con algo que quizás nunca esperabas de él. Porque este hombre, después de todo lo que vivió, después de todo lo que perdió, está en un punto donde el ego ya no tiene fuerza, donde las máscaras ya no sirven, donde lo único que queda es lo que siente de verdad. Y lo que siente de verdad, Leo, tiene tu nombre. El paje de copas me habla de alguien que viene con el corazón expuesto, sin estrategias, sin juegos, sin las adicciones que lo controlaban, solo con lo que siente. Y eso es lo único que él necesita. Que eras lo único real en medio de todo ese caos, que sin ti la torre continuará cayendo en su vida. Dale like si él está a punto de contarte que es diferente o demostrar que es diferente. La siguiente carta, la justicia. Leo, esta es la última carta y esta es la carta de el karma en persona. Con la balanza, con la espada, cobrando cada decisión, cada acción, cada momento en que eligió el caos sobre lo real, cada noche de madrugada, cada adicción, cada situación que no debió ocurrir. La justicia no grita, no amenaza, simplemente cobra con precisión, con exactitud, sin olvidar nada. Y todo lo que él sembró, la justicia ya lo está cosechando por él, sin que él pueda evitarlo. Pero la justicia también tiene otro lado. El lado que te habla a ti directamente. Porque la justicia no solo cobra al que actuó mal, también recompensa al que se mantuvo íntegro, al que no se rebajó, al que esperó con dignidad, al que confió en que el universo tenía todo en cuenta. Leo, el universo lo tenía todo en cuenta. Cada lágrima, cada momento de confusión, cada vez que no entendías por qué él actuaba así. La justicia lo vio todo y ahora está poniendo cada cosa en su lugar. Lo que es de él le va a llegar a él. Lo que es tuyo te va a llegar a ti. Y lo que es tuyo, Leo, es mucho más grande de lo que imaginas. Leo, el universo sigue trabajando. Y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti
te espera en el siguiente video. Escribe justicia si sientes que el universo ya está poniendo todo en su lugar. Un hombre desesperante. Llamadas de madrugada. Acciones que lo controlan. Situaciones que no tienen un nombre decente. Y la torre derrumbándose porque todo debía caerle encima. El karma cobrando cada decisión. Pero en medio de todo este derrumbe, hay un mensaje que viene hacia ti. El mensaje de alguien que perdió todo y que en el medio de esos escombros solo piensa en una persona, en ti. Y aquí está lo importante de esto. Tú no eres la que corre a rescatarlo del caos que él mismo creó. Tú no eres la salvavidas de sus adicciones. Tú eres el premio. La mujer que se mantuvo limpia, que se mantuvo íntegra, que no se metió en ese caos, que siguió siendo real, mientras él se perdía en lo falso. Y la justicia ya te está recompensando por eso. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite. Yo no fui el caos, yo fui lo real. El karma trabaja para mí ahora mismo. Recibo la recompensa de haberme mantenido íntegra. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7. Y sábados y domingos 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.